Te he dicho 1000 veces que no toques mis cosas, mujer, gritó el empresario, su voz llena de soberbia resonando entre las paredes de cristal del despacho. El eco de su furia se mezcló con el zumbido lejano de la ciudad. Su traje azul oscuro, perfectamente planchado, y su reloj de oro reluciente reflejaban la luz del sol que entraba por los ventanales. Frente a él, una mujer con el uniforme blanco y negro de limpieza bajaba la cabeza. Clara, con las manos temblorosas, se inclinó para recoger los papeles que el empresario había tirado al suelo. Solo estaba limpiando su escritorio, señor. Pensé que ya había terminado la reunión. Su voz era apenas un susurro. El hombre, sin mirarla, soltó una risa fría. ¿Y quién te dio permiso para pensar? Te pago para limpiar, no para opinar. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el aire pareció detenerse. El empresario, don Marcelo Duarte, director de una de las firmas más poderosas de la ciudad, se giró hacia la ventana con gesto aburrido. La próxima vez que metas tus narices donde no te llaman, estarás en la calle. ¿Entendido? Clara asintió en silencio, tragando las lágrimas que amenazaban con escapar. No podía perder ese trabajo, no mientras su hijo seguía enfermo y necesitaba medicamentos costosos. El reloj de lujo en la muñeca de Marcelo marcaba las 11 de la mañana. Él revisó su teléfono, ignorándola por completo. Para él, Clara no era más que una sombra que pasaba cada día entre las oficinas, invisible, reemplazable, insignificante. Sin embargo, detrás de esos ojos cansados y manos agrietadas, había una historia que el millonario no podría comprender. Todavía. En el suelo, Clara recogió las hojas una por una, ordenándolas con cuidado, como si cada pedazo de papel tuviera valor. Su orgullo herido ardía en el pecho, pero su amor por su hijo la mantenía de pie. Dios, dame fuerza, murmuró apenas audible, mientras una lágrima caía sobre los documentos. Él, al verla llorar, solo torció la boca en una sonrisa burlona. Las mujeres como tú siempre lloran, dijo Marcelo con desprecio. Creen que las lágrimas compran respeto, pero el respeto se gana con dinero, no con lástima. Ella levantó la mirada por un instante, y en sus ojos se encendió algo distinto. No miedo, sino dignidad. Una chispa silenciosa que no podía ser apagada ni por el poder ni por el oro. Afuera, la ciudad vibraba con su rutina indiferente. Pero dentro de esa oficina, el tiempo parecía haberse detenido. El contraste era brutal. Él, rodeado de lujo, poder y ego. Ella, con el alma cansada pero intacta, sostenida solo por su fe y su determinación. No sabían que aquel encuentro sería el inicio de una historia que cambiaría a ambos para siempre. Clara respiró hondo y terminó su tarea. Se levantó lentamente, evitando mirar al hombre que la había humillado. Tomó su cubeta y su trapeador, y antes de salir del despacho, susurró: «Con permiso, señor». Marcelo ni siquiera respondió. Estaba ocupado hablando por teléfono sobre inversiones y cifras que superaban en 1000 veces su salario mensual. Mientras cerraba la puerta detrás de ella, Clara escuchó cómo él se reía del otro lado, comentando algo sobre la gente que no sirve para otra cosa. Su corazón dolía, pero su fe permanecía firme. Algún día, Dios pondrá todo en su lugar, pensó con calma, limpiando una lágrima con el dorso de la mano. Bajó al primer piso y se detuvo frente al ventanal del pasillo. Desde allí podía ver el reflejo del cielo azul sobre los edificios. Su mente voló hacia su hijo, Daniel, que la esperaba en casa. Recordó su sonrisa, su voz débil diciéndole: «Mamá, todo va a estar bien». Aquellas palabras eran su única fuerza. En el piso superior, Marcelo seguía discutiendo con un socio por videollamada. «Nada puede fallar en esta licitación, ¿me entiendes? Mi empresa no puede verse débil». Su tono era autoritario, impaciente, tan acostumbrado a ordenar que había olvidado escuchar.
No sabía que, a pocos metros de él, una mujer a quien consideraba invisible, pronto se convertiría en su salvación. El reloj marcó el mediodía. El sol bañaba las oficinas con una luz clara, casi cruel. Clara salió del edificio con paso lento, ajustando la correa de su bolso desgastado. Los transeúntes pasaban sin mirarla, como si fuera parte del paisaje urbano. Ella suspiró, cruzó la calle y se dirigió a la parada del autobús. Su mente estaba llena de preocupaciones, pero su corazón aún guardaba esperanza. En el interior del despacho, Marcelo levantó la mirada por un segundo, distraído, y la vio a través del vidrio, alejándose con su uniforme humilde. Frunció el ceño, como si algo en esa imagen lo perturbara por un instante. «Bah, tonterías», murmuró. Volvió a su silla de cuero y revisó los documentos, sin imaginar que esos mismos papeles, manchados por una lágrima, pronto cambiarían el rumbo de su vida. Y así, en una mañana cualquiera, entre el brillo del oro y la sombra de la humildad, dos destinos opuestos quedaron entrelazados. Uno movido por el orgullo, el otro por el amor. Ninguno de los dos sabía que el verdadero poder no se mide en billetes, sino en actos invisibles que el corazón recuerda cuando el mundo olvida. En un rincón modesto del barrio San Miguel, vivía Clara Ramírez, una mujer de 36 años, madre soltera, cuyo mayor tesoro era su hijo Daniel, de apenas 8. Las paredes de su pequeño apartamento estaban desgastadas, pero limpias. Todo en su hogar tenía un orden que solo nace del esfuerzo y la esperanza. Cada madrugada, antes de salir a trabajar, dejaba un beso en la frente del niño y una oración en sus labios. Daniel padecía una enfermedad respiratoria que requería medicinas caras. Clara trabajaba doble turno para poder costear el tratamiento. Aún así, nunca se quejaba. «Dios proveerá», decía siempre. Su fe era su abrigo contra la crueldad del mundo. No tenía familia cercana. Su esposo la había abandonado cuando Daniel apenas tenía 1 año. Desde entonces, aprendió a sobrevivir sola, con dignidad y coraje. Su rutina era agotadora. Tomaba 2 autobuses para llegar al imponente edificio donde trabajaba como limpiadora. A veces, los guardias la saludaban con indiferencia. Otras, ni siquiera la miraban. Pero Clara respondía siempre con amabilidad. Sabía que, en un mundo donde muchos olvidan la compasión, un gesto amable podía marcar la diferencia. En el piso 21 de aquel edificio reluciente, trabajaba Marcelo Duarte, un empresario conocido por su fortuna, su ego y su temperamento impredecible. A sus 43 años, era dueño de una compañía de importaciones que generaba millones. Su nombre aparecía en revistas de negocios y su sonrisa arrogante era tan reconocible como su colección de autos de lujo. Marcelo creía firmemente que el dinero era la medida de todas las cosas. Había nacido en una familia acomodada, educado para ganar, no para entender. Su padre le enseñó que la debilidad era un defecto y que la compasión no servía en los negocios. Por eso, trataba a sus empleados con una distancia fría, como piezas reemplazables en un tablero de ajedrez. Sin embargo, detrás de su seguridad aparente, Marcelo arrastraba un vacío que ni el éxito podía llenar. No tenía pareja estable, ni hijos, ni amigos verdaderos. Vivía rodeado de aduladores y socios que lo buscaban por interés. Su vida, aunque brillante por fuera, estaba teñida de soledad, pero él se negaba a reconocerlo. «La gente me respeta», solía decir, aunque en realidad solo le temían. Cada mañana, su asistente personal le entregaba una agenda repleta de reuniones. Todo en su vida estaba cronometrado, los negocios, los almuerzos, hasta el gimnasio. El único elemento fuera de su control era esa mujer de uniforme que insistía en limpiar mientras él trabajaba. «Es una distracción», le dijo un día a su secretaria. «Consigan a alguien más discreta». Pero, por alguna razón, nunca la reemplazó. Clara, por su parte,
Observaba a Marcelo con una mezcla de respeto y tristeza. Veía en él a un hombre que lo tenía todo, menos paz. Lo escuchaba gritar por teléfono, discutir con sus socios, humillar a los empleados más jóvenes. Y, aunque él la tratara con desprecio, ella jamás le deseó mal. El corazón endurecido también sufre, pensaba mientras pasaba el trapo por su escritorio. Un día, al finalizar su jornada, Clara escuchó por casualidad una conversación entre Marcelo y uno de sus socios. «Si no conseguimos cerrar el trato con los japoneses, perderemos millones», decía él, enfadado. Ella, que había estudiado idiomas antes de dejar la universidad, entendió algunas frases del documento en japonés sobre la mesa. Se sorprendió. Aún recordaba lo aprendido años atrás, cuando soñaba con ser traductora profesional. Esa noche, en el autobús de regreso a casa, Clara miró por la ventana y pensó en cómo su vida había cambiado. Dejó los libros para cambiar pañales, los viajes por largas horas de limpieza. Pero en su corazón aún vivía esa mujer inteligente, curiosa, capaz de entender más de lo que aparentaba. «Tal vez mi momento todavía no ha pasado», se dijo en silencio, abrazando su bolso. Mientras tanto, en su penthouse de lujo, Marcelo bebía whisky frente a la ciudad iluminada. Miraba su reflejo en el cristal y pensaba en las pérdidas recientes. Varios contratos internacionales estaban en riesgo, y los inversionistas comenzaban a dudar de su liderazgo, pero él jamás admitiría debilidad. «No hay error que el dinero no pueda corregir», murmuró, sin saber lo equivocado que estaba. El destino, silencioso pero exacto, ya estaba moviendo las piezas. La mujer que él despreciaba sería quien lo salvaría del colapso. La vida, con su ironía divina, preparaba la lección que Marcelo necesitaba aprender. Que el valor de una persona no se mide por su fortuna, sino por lo que es capaz de dar incluso cuando no tiene nada. Esa noche, Clara llegó a casa y se sentó al lado de Daniel. El niño dormía profundamente, su respiración pausada, su cuerpo frágil cubierto con una manta vieja. «Todo lo hago por ti, mi amor», susurró. Luego, tomó un cuaderno donde guardaba recortes de viejos artículos sobre traducción. «Un día volveré a enseñar. Pero antes, tengo que resistir». En el mismo instante, Marcelo revisaba los informes financieros en su laptop. Entre montañas de datos y cifras, algo le robó la calma. Un correo del departamento legal informando un posible fraude dentro de la empresa. «¿Cómo es posible?», gritó golpeando el escritorio. No sabía que, en cuestión de días, esa crisis lo pondría frente a la única persona capaz de ayudarlo, la mujer que acababa de humillar. El amanecer llegó con un aire tenso en la empresa Duarte Holdings. Marcelo, con el ceño fruncido, caminaba por los pasillos mientras su equipo lo seguía a toda prisa. Había descubierto que un documento crucial para una negociación internacional estaba mal traducido, lo que podría costarle millones y su reputación. «Quiero ese informe corregido hoy mismo», gritó, golpeando su escritorio de mármol con furia contenida. Clara, que limpiaba cerca de la oficina principal, bajó la mirada para no llamar la atención. Pero el destino quiso que Marcelo la notara. «Tú, muévete de aquí. ¿No ves que estamos trabajando en algo importante?», le dijo con tono despectivo. Ella solo asintió y se apartó, sosteniendo el balde con las manos temblorosas. No era la primera vez que la humillaba, pero algo en su voz ese día sonaba más cruel que de costumbre. Mientras tanto, el equipo de traductores contratados luchaba sin éxito con el texto japonés. Las frases eran confusas, los caracteres antiguos, y cada intento de corrección solo empeoraba la situación. Marcelo, desesperado, lanzó el documento sobre la mesa. «Nadie aquí sabe lo que hace. Pago fortunas para esto y parecen amateurs», exclamó. Los empleados se miraban entre sí, temerosos de responder. Clara observaba desde la distancia,
sin poder evitar sentir compasión por aquel caos. Reconocía algunas palabras del documento desde sus años de estudio, y algo dentro de ella ardía con el deseo de ayudar. Pero sabía su lugar. En ese mundo, una mujer con un trapeador no tenía voz. «No te metas, Clara», se dijo a sí misma. «No es tu problema». Sin embargo, el destino tiene maneras misteriosas de empujar a las almas valientes. Al final de la tarde, cuando todos se marchaban frustrados, Marcelo aún revisaba papeles, murmurando insultos. Fue entonces cuando Clara notó que había dejado uno de los documentos cerca del cesto de basura. Sin pensarlo demasiado, lo levantó para evitar que se ensuciara, y al verlo, no pudo resistir leer una línea. El texto hablaba de un acuerdo entre empresas japonesas sobre una patente tecnológica. La traducción estaba plagada de errores, y Clara lo entendió al instante. Recordó sus clases, sus notas, su antigua vida universitaria. Con el corazón latiendo fuerte, tomó un bolígrafo y corrigió una frase, casi sin darse cuenta. «Así está mejor», murmuró. Justo en ese momento, Marcelo entró nuevamente. «¿Qué haces con eso?», gritó, arrebatándole el papel. Clara, asustada, intentó explicarse. «Perdón, señor. Solo estaba evitando que se ensuciara y vi un error en la traducción». Marcelo la interrumpió con una carcajada sarcástica. «¿Tú? ¿Una empleada de limpieza corrigiendo un documento internacional? Por favor». Los pocos empleados que aún quedaban miraron la escena con incomodidad. Clara bajó la cabeza, avergonzada, pero no se disculpó. Su voz tembló, pero habló con dignidad. «No quise ofenderlo, solo pensé que podía ayudar». Marcelo se acercó con una sonrisa de superioridad. «¿Ayudar? ¿Tú crees que sabes más que un traductor profesional? Hazme reír». El ambiente se volvió pesado. Uno de los empleados, intentando evitar una confrontación, susurró: «Señor, tal vez podríamos revisar lo que ella escribió, solo por precaución». Marcelo levantó una ceja. «¿Revisar el trabajo de una limpiadora? Si quieres perder tu empleo, adelante». Clara sintió un nudo en la garganta, pero algo dentro de ella se negó a callar. «Con su permiso, señor», dijo con calma. «El documento no habla de compra, sino de cesión temporal. Si lo firma así, perderá los derechos de la patente». El silencio se hizo inmediato. Marcelo la miró incrédulo, tomó el papel y, al leerlo con atención, notó que la palabra japonesa efectivamente significaba cesión. Un murmullo recorrió la sala. Marcelo no lo podía creer. «¿Cómo sabes eso?», preguntó, esta vez sin gritar. Clara respiró hondo. «Antes de trabajar aquí, fui profesora de lingüística en la Universidad Nacional. Hablo japonés, inglés, francés y alemán». Las miradas se cruzaron. Por un instante todo el edificio pareció detenerse. Marcelo, desconcertado, intentó recuperar su tono autoritario. «Eso no cambia nada. No tienes derecho a tocar mis documentos». Pero sus palabras ya no tenían fuerza. Los demás lo miraban con una mezcla de sorpresa y respeto hacia Clara. Ella simplemente devolvió el papel. «Solo quise evitar un error costoso, señor». Esa noche, Marcelo no pudo dormir. La imagen de Clara corrigiendo el documento no salía de su mente. Se sentía humillado, no por ella, sino por su propio orgullo. ¿Cómo era posible que una mujer que limpiaba pisos tuviera más conocimiento que él, o sus expertos mejor pagados? La idea lo perturbaba, lo desafiaba. Al día siguiente, sin admitirlo abiertamente, Marcelo pidió una revisión completa del contrato siguiendo las correcciones de Clara. Para su sorpresa, todos los errores que ella había mencionado eran reales. La empresa se salvó de una pérdida millonaria. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían quién había salvado el día. Clara, sin embargo, no buscó reconocimiento. Continuó trabajando como siempre, en silencio, con su escoba y su fe. Pero algo había cambiado. La gente la miraba con un respeto nuevo, y hasta el propio Marcelo, aunque sin admitirlo,
Evitaba cruzar su mirada con la de ella. Pasaron los días, y el empresario comenzó a observarla con más atención. Veía cómo trataba a todos con paciencia, cómo ayudaba al guardia viejo a cargar cajas, cómo sonreía a pesar del cansancio. Aquella mujer tenía algo que él había perdido hace mucho: humanidad. Una tarde, la encontró en el pasillo y, por primera vez, bajó el tono de su voz. «Ramírez, quiero hablar contigo un momento». Ella, sorprendida, asintió. Lo siguió hasta su oficina. «Sobre lo del contrato», dijo él, sin saber cómo continuar. Clara lo miró tranquila. «No tiene que agradecerme, señor. Solo hice lo correcto». Marcelo suspiró. «No estoy acostumbrado a equivocarme, pero esta vez parece que lo hice». Clara sonrió levemente. «Todos nos equivocamos, señor Duarte. La diferencia está en lo que aprendemos de eso». Sus palabras lo golpearon más fuerte que cualquier crítica. Por primera vez, Marcelo no supo qué responder. El reloj marcó las 7, y mientras Clara salía del edificio, Marcelo la observó desde su ventana. Algo dentro de él comenzaba a despertar. Una mezcla de respeto, curiosidad y quizá admiración. No lo admitiría aún, pero esa mujer cambiaría su vida para siempre. Esa noche, Marcelo condujo por las calles de la ciudad sin rumbo. Las luces de los edificios se reflejaban en el parabrisas, pero su mente estaba lejos. Pensaba en Clara, en la mirada serena con que le había hablado, en la dignidad que mantenía a pesar de todo. «¿Cómo alguien con tanto valor termina limpiando pisos?», murmuró. Era la primera vez que se cuestionaba algo más allá de su propio éxito. Al llegar a su departamento de lujo, el silencio lo envolvió. Todo brillaba, pero se sentía vacío. Caminó hacia el enorme ventanal y vio su reflejo, un hombre poderoso, pero cansado, endurecido por los años. Recordó las palabras de Clara. «La diferencia está en lo que aprendemos». Y por un instante sintió vergüenza. Su vida estaba llena de dinero, pero vacía de propósito. Al día siguiente llegó temprano a la empresa. Todos se sorprendieron al verlo recorrer los pasillos en silencio, sin dar órdenes, solo observando. Cuando pasó junto a Clara, ella bajó la mirada, pensando que volvería a humillarla. Pero él simplemente dijo: «Buenos días, señora Ramírez». Fue un saludo breve, pero bastó para que todos en la oficina se miraran confundidos. Clara respondió con una sonrisa educada. No sabía si creer en ese cambio, pero algo en su tono sonaba sincero. Ese día, Marcelo convocó a una reunión extraordinaria. «He decidido revisar nuestro sistema de apoyo al personal», anunció. «Todos aquí son parte de esta empresa, sin importar su cargo». Algunos empleados se miraron incrédulos. Nadie entendía qué había despertado ese repentino interés humano. Mientras tanto, Clara continuaba con su rutina. En silencio, oraba cada mañana antes de empezar. Para ella, el trabajo era más que limpieza. Era una forma de mantener su fe y dignidad. A veces, mientras pasaba el trapo sobre los escritorios, pensaba en su hijo pequeño, Samuel, que esperaba en casa con los deberes escolares y una sonrisa que lo iluminaba todo. Un día, Marcelo la vio salir del edificio bajo la lluvia. Llevaba un paraguas roto y un bolso gastado. Impulsivamente salió corriendo detrás de ella. «Ramírez, espere», gritó, entregándole su propio paraguas. Clara lo miró, sorprendida. «No era necesario, señor». «Lo sé», respondió él, «pero quiero hacerlo». Fue un gesto simple, pero en el corazón de Marcelo significó mucho. Con el paso de las semanas, el cambio del empresario se volvió evidente. Escuchaba más, gritaba menos, incluso comenzó a hablar con empleados que antes ignoraba. Su asistente personal, Laura, no podía creerlo. «Señor, ¿está usted bien?». Él sonrió. «Por primera vez creo que sí». Pero en su interior sabía que el motivo de esa transformación tenía nombre y rostro: Clara.
Un viernes, la empresa recibió una carta oficial. El contrato con la compañía japonesa había sido aprobado y generaría una ganancia millonaria. Marcelo reunió a todos y anunció: «Este logro no fue mío. Hubo alguien que vio más allá, que nos salvó de un error fatal». El silencio se apoderó del salón cuando señaló hacia el fondo, donde Clara limpiaba discretamente. Ella fue quien lo corrigió. Todos aplaudieron. Clara, sonrojada, no sabía dónde mirar. Marcelo se acercó con una sonrisa genuina. «Gracias, señora Ramírez. Nos salvó a todos». Ella inclinó la cabeza. «No hice nada extraordinario, señor. Solo lo que sentí correcto». Pero en su interior, una emoción cálida crecía. Por primera vez, alguien la veía de verdad. Esa noche, Marcelo no quiso regresar solo a casa. Pasó frente a un pequeño café donde solía almorzar el personal de limpieza. La vio allí, sentada con su hijo, riendo mientras compartían un pan dulce. La imagen lo conmovió. Se acercó con discreción y saludó. «¿Puedo acompañarlos?». Samuel lo miró curioso. Clara dudó, pero asintió. «Claro, señor Duarte». Durante la cena, Marcelo escuchó más de lo que habló. Clara le contó que su esposo había muerto en un accidente, que tuvo que abandonar su carrera para mantener a su hijo. A pesar de todo, nunca perdió la fe. «Dios siempre abre caminos, incluso cuando todo parece cerrado», dijo ella con una sonrisa. Marcelo sintió un nudo en la garganta. Desde ese día comenzaron a coincidir más seguido. A veces hablaban en los pasillos, otras compartían un café. Marcelo aprendía de ella cosas que el dinero no podía enseñar: paciencia, humildad, esperanza. En cambio, Clara descubría en él un hombre diferente, más humano, más consciente. No había amor declarado, pero sí una conexión silenciosa, profunda. Un lunes, Marcelo decidió hacer algo inesperado. Convocó a todo el personal y anunció la creación de un programa educativo para empleados y sus familias. «Nadie debería renunciar a sus sueños por falta de oportunidades», dijo. «Este proyecto llevará el nombre de una persona que me enseñó eso. Programa Ramírez». Clara se quedó sin palabras. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras todos la aplaudían. No por compasión, sino por respeto. Marcelo la miró con orgullo. «Usted me enseñó que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en el alma». Ella respondió con voz temblorosa. «Y usted me enseñó que los corazones también pueden cambiar». Después del evento, Marcelo se acercó y le entregó una carta. «Es una beca universitaria para Samuel. Considero que el hijo de una mujer tan valiente merece un futuro brillante». Clara lo abrazó sin poder contener la emoción. «No sé cómo agradecerle». Él respondió con una sonrisa serena. «No lo haga. Usted ya me salvó una vez». Con el tiempo, la relación entre ellos se transformó en una amistad sincera. Marcelo visitaba a Samuel los fines de semana y juntos compartían comidas y risas. La empresa floreció, pero lo más importante, Marcelo había aprendido a mirar a las personas con el corazón, no con los ojos del poder. Una tarde, mientras el sol se escondía tras los edificios, Clara le dijo: «¿Sabe, señor Duarte? A veces pienso que los errores no son castigos, sino lecciones disfrazadas». Marcelo asintió. «Y creo que mi mayor lección fue conocerla a usted». Ambos rieron, sabiendo que, aunque venían de mundos distintos, compartían el mismo valor, la dignidad. Desde entonces, la historia de Clara y Marcelo se convirtió en una leyenda dentro de la empresa. No era solo un cuento sobre redención, sino una enseñanza viva sobre respeto, empatía y humanidad. Porque, al final, el poder más grande no está en mandar, sino en entender. Pasaron los meses, y la empresa de Marcelo vivía su mejor momento. Sin embargo, algo en su interior seguía inquieto. A pesar del éxito y del reconocimiento, sentía que aún debía cerrar un ciclo, reparar verdaderamente el daño que había causado.
Una mañana, al mirar la vieja carpeta que había arrojado aquel día sobre Clara, comprendió que era hora de enmendarlo todo. Se levantó decidido y fue hasta el área de limpieza, donde Clara ordenaba los implementos junto a sus compañeras. «Señora Ramírez», dijo con tono suave, «¿podríamos hablar un momento?». Ella asintió un poco nerviosa. Lo acompañó hasta su oficina, la misma donde había sido humillada. Pero esta vez el aire era diferente. Había luz, calma y sinceridad en sus ojos. Marcelo respiró profundo. «Quiero disculparme, no como jefe, sino como hombre. Lo que le hice aquel día fue imperdonable». Clara lo miró en silencio. Él continuó. «Usted me dio una lección de humildad que jamás olvidaré. No solo salvó mi empresa, salvó mi humanidad». Por primera vez en años, el empresario tenía los ojos húmedos. Clara sonrió con serenidad. «No necesita disculparse, señor. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos». Pero Marcelo insistió. «No, Clara. Usted me enseñó lo que significa el respeto verdadero. Y quiero que sepa que, desde ese día, he tratado de ser un mejor hombre». Su voz se quebró un poco, dejando entrever su vulnerabilidad. Ella se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Lo ha logrado, Marcelo. Su cambio habla por sí solo». En ese instante, el empresario comprendió que el perdón no era solo palabras, sino una conexión del alma. La habitación quedó en silencio, rota solo por el sonido suave de la lluvia golpeando los ventanales. Semanas después, Clara recibió una noticia inesperada. Marcelo había donado una parte de sus acciones para crear una fundación dedicada a madres solteras y mujeres trabajadoras. «Para que ninguna tenga que elegir entre su hijo y sus sueños», decía el documento. Clara no pudo contener las lágrimas. Sabía que ese acto venía del corazón. La noticia se difundió por toda la empresa, generando admiración. Los empleados veían a Marcelo con otros ojos, ya no como un jefe distante, sino como un líder humano. Clara, por su parte, siguió trabajando con humildad, aunque su rol ya había cambiado. Ahora coordinaba el programa de becas, ayudando a otras mujeres a estudiar y avanzar. Una tarde, mientras revisaba documentos, Marcelo entró con una sonrisa. «¿Lista para el evento de mañana?». Clara asintió. «Nunca pensé que estaría hablando frente a tanta gente», dijo nerviosa. Él respondió. «Usted no va a hablar, va a inspirar». Y tenía razón. Al día siguiente, en una conferencia ante cientos de empleados, Clara relató su historia con voz firme y mirada brillante. «Yo creí que mi vida había terminado el día que perdí todo», comenzó. «Pero entendí que mientras tengamos fe, siempre hay una segunda oportunidad». El auditorio la escuchaba con atención. Marcelo, sentado en primera fila, no podía evitar sentirse orgulloso. Esa mujer, a quien un día humilló, se había convertido en el alma de su empresa. Cuando terminó su discurso, el público se levantó en aplausos. Clara bajó del escenario con lágrimas de emoción. Marcelo se acercó y sin decir una palabra la abrazó. «Gracias», susurró ella. «No, gracias a usted», respondió él. Ese abrazo selló el fin del pasado y el inicio de una nueva etapa, una construida sobre el respeto y la gratitud. Pasó el tiempo. Samuel, el hijo de Clara, creció y se convirtió en ingeniero. Al recibir su título, buscó a Marcelo entre el público y le dedicó unas palabras. «Gracias por creer en mi madre. Gracias por devolverle la esperanza». Marcelo sonrió, sintiendo que la vida finalmente le había devuelto algo que ni el dinero podía comprar: paz interior. Esa noche Clara y Marcelo se encontraron en la terraza de la empresa, mirando las luces de la ciudad. «¿Recuerda aquel primer día?», preguntó ella, sonriendo. «¿Cómo olvidarlo?», respondió él. «Fue el peor y el mejor día de mi vida». Ambos rieron. El viento movía suavemente sus cabellos, y por un instante el tiempo pareció detenerse.
Marcelo levantó la vista al cielo. Siempre pensé que el poder era tener control sobre todo, pero hoy entiendo que el verdadero poder es servir. Clara asintió. Y el perdón, Marcelo, también libera a quien lo da. Sus miradas se cruzaron, llenas de gratitud. No había romance forzado, sino algo más profundo. Respeto mutuo, un cariño limpio y humano. Días después, en la entrada de la fundación recién inaugurada, una placa metálica brillaba al sol. Decía, Fundación Esperanza, inspirada en la fuerza de una madre, creada por el corazón de un hombre que aprendió a ver. Clara la leyó en silencio, y al girarse, vio a Marcelo observándola desde la distancia. Se sonrieron sin necesidad de palabras. Ambos sabían que aquella historia no era de tristeza ni venganza, sino de redención y humanidad. El sonido de las risas de niños jugando en el patio de la fundación llenó el aire. Era el eco de un futuro mejor. Marcelo cerró los ojos por un momento, recordando su antiguo yo, el hombre arrogante que solo veía cifras. Cuando los abrió, comprendió que su vida, al fin, tenía propósito. Clara, con su uniforme blanco y una carpeta en las manos, caminó entre las madres y los voluntarios. No era la limpiadora invisible de antes. Era el corazón de una nueva esperanza. Y mientras la tarde caía sobre la ciudad, pensó en una simple verdad que la vida le había enseñado. Nunca juzgues a nadie por su apariencia. Tal vez esa persona será quien cambie tu destino. Y así, bajo el atardecer dorado, dos almas distintas pero unidas por la vida encontraron la paz que tanto buscaron. Porque el dinero puede construir imperios, pero solo la bondad puede construir humanidad.